en el momento oportuno ya lo vas a sacar, le sacarás copia, lo Claro, eso imprimirás va a estar en y Classroom, tendrás, ¿sí, no? sí, y ya está en el Ya Classroom, está, ya. ya está en el Classroom, sino que la clase pasada en realidad no nos tocaba esta parte, recién nos toca el día de hoy. Lo que la clase pasada hemos terminado rápido con el tema de ramas de la física. Y ahí debería de haber quedado, en ramas de la física, pero nos hemos adelantado. ¿Ya, chicos? Nos hemos adelantado este tema. Si es que eso ténganlo presente, muchachos. ¿Ya? O sea, no se estén preocupando por si tengo el material, no tengo el material. Al fin y al cabo el video va a estar ahí. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a resolver lo que es trabajo en el aula. Y lo que sí quiero verte es aquí bastante concentrado, porque cuando lo vuelvas a ver en tu ficha, tú lo vas a resolver solito. Si te pregunto, ¿cuál es la unidad fundamental de la longitud? Metro. El metro, ¿ya ves? Ya lo sabes. El metro. La unidad fundamental del tiempo. Segundo. Muy bien, el segundo. Estamos hablando de fundamentales. Según el sistema internacional, la magnitud de ¿cuántos son? 7. Ah, ya ves. 7. Cuidado, son 7. ¿Ya, chicos? Son 7. ¿Magnitud qué es? Lo que se puede medir. Todo lo que se puede medir. Muy bien, chicos. ¿Ya ves? No es muy complicado. Enumera 3 en unidades con las que mides la longitud. Profesor. Metro. Muy bien. ¿Una unidad cuál es? Es el metro. Acá lo vamos a colocar. Profesor, metro. Muy bien. ¿Qué otra unidad más utilizas? Lo convencional. ¿La distancia? Centímetro. Centímetro. Estamos hablando de unidades. Centímetro. Profesor, ¿en qué lo mido, por ejemplo, el tamaño de tu cuaderno? En centímetros. ¿Ya, chicos? En centímetros. ¿Qué más? Milímetro. Muy bien, también en milímetros. Profesor, ¿hay otro más? Por supuesto que hay otro más. ¿Cuál es? Los kilómetros. ¿Has escuchado de los kilómetros, no es cierto? Profesor, de acá, por ejemplo, de Lima a Ayacucho, ¿cuántos kilómetros tiene? Claro, para nosotros sería aproximadamente 567 kilómetros. Aproximadamente. ¿Ya? Profesor, ¿lo medimos en qué? De Lima a Ayacucho, profesor, 572 kilómetros. 67, perdón. 567 kilómetros. ¿Lo mido en qué? En kilómetros. ¿Por qué? Porque las distancias son muy grandes. Cuando las distancias son muy grandes, yo empiezo a medirlos en kilómetros. Cuando las distancias son muy pequeñitas, lo empiezo a medir en qué? En milímetros. Enumera 2 unidades con las que se mide el volumen. ¿Volumen? ¿La altura? Profesor, ¿en qué se mide el volumen? ¿En masa? Confundes volumen con tamaño. Metro. Kevin. Longitud, mejor dicho. Confundes volumen con longitud. Largo. No. Kilogramos. Profesor, el volumen. Metro cúbico, litro. Exacto. El volumen se mide en litros, en metros cúbicos, centímetros cúbicos, etc. Profesor, cuando tú te vas a comprar tu gaseosa, tú no le dices, denme 1 kilo de gaseosa. O tú le dices, dame 1 kilo de gaseosa. Dame un litro. Dame 1 litro, dame 2 litros. Profesor, ¿y qué cosa es 1 litro y qué cosa son 2 litros? El volumen. La cantidad de gaseosa, pero en volumen. ¿Centímetros cúbicos es igual a centímetros? No. Centímetros cúbicos es una unidad de volumen.
Cuando dices cúbicos, utiliza la palabra cúbicos, hace referencia a volumen. Por ejemplo, dice centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos. Cada vez que utilizo la palabra cúbicos, hago referencia ¿a qué? Al volumen. ¿Ya, chicos? Entonces acá colocamos Litro. litros. ¿Qué más? Centímetro. Mililitros. Centímetro Metros cúbicos. cúbicos. ¿Ya? Que se suele colocar como m elevado al cubo. Dice, ¿en qué conjunto van la fuerza, área, aceleración, volumen, masa y tiempo? Acá tengo lo que son magnitudes escalares y aquí entran los que son magnitudes vectoriales. Profesor, las escalares, ¿cuáles son? Las que no necesitan dirección. No necesito representarlo con una flecha. No necesito decirte hacia dónde va. Por ejemplo, acá tenemos uno. ¿Quién es? La Masa. La masa. Exacto. El tiempo, Tú el dices, volumen. Tiempo y volumen. ¿cuánta masa tienes? Profesor, tengo 28 kilogramos hacia arriba, dices. 28 kilogramos hacia abajo. No, sí o no. Tú dices simplemente 28 kilogramos y ya estás dando ¿qué cosa? La información suficiente para qué? No. Para responder a esa pregunta. El tiempo. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Por Sí. qué? Porque tú no dices, han pasado 5 horas hacia abajo, 5 horas hacia arriba. No dices, ¿no es cierto? Tú lo que dices es, son las 5, son las 6, han pasado 5 horas, han pasado 6 horas. Profesor, el tiempo tampoco tiene ¿qué cosa? Dirección. Volumen. También. También. Volumen. Tú no dices, ha aumentado 5 litros hacia la derecha. ¿Quién más? Falta uno. Acá está. Área. El peso. Exacto, muy bien. Ya, chicos, muy bien. El área. Ahora, si estos son las escalares, los demás, ¿qué serán? Fuerza y aceleración. Exacto, las vectoriales, ¿no es cierto? Entonces tú vas a decir, profesor, la fuerza, por supuesto, la fuerza. Yo aplico, por ejemplo, una fuerza a una determinada mesa. Te pido que jales la mesa, pero ¿hacia dónde, profesor, lo jalo? ¿O hacia dónde lo empujo? Necesito de una dirección. Aceleración. Recuerda que hay dos tipos de aceleración. Movimiento acelerado y movimiento desacelerado. Acelerado cuando aumenta la velocidad, desacelerado cuando disminuye la velocidad. Entonces, la aceleración requiere de una dirección. ¿Por qué, profesor? Porque si está a favor de la velocidad, va a aumentar la velocidad. Si está en contra de la velocidad, va a disminuirla. Necesito de una dirección. Aceleración. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿vamos entendiendo todo esto? Sí, profesor. Muy bien. ¿Qué es medir, chicos? ¿Qué era medir para nosotros? Medir la altura. Comparar dos o más cantidades teniendo a uno de ellos como la masa. Muy bien. Esa es tu respuesta. Cuando nosotros medimos, ¿qué hacemos? Ya les había dicho. Comparamos. Profesor, lo que yo hago es comparar al momento de medir. Continuamos. 9. En 30 kilogramos, ¿cuántas unidades de kilogramos hay? 30. Exacto, 30. Ya está. Si has entendido bien la pregunta, la respuesta sale inmediatamente. Indique qué cantidad de medida. Profesor, cuando hablamos de 3 metros, ¿a qué nos referimos? La unidad, longitud. Muy bien, nos referimos a la longitud. Pero acá dice, indique la cantidad de medida. ¿Cuánto es la cantidad aquí? 3. 3. 3. ¿Aquí cuánto es? 25. 25. Sencillo, ¿no? ¿Aquí cuánto es?
3. Tres. Pero hay que hacer algo más sustancial que esto. ¿A qué nos referimos en la primera? Con 3 metros, ¿nos referimos a qué? A la longitud. Longitud. Cuando hablamos de 25 kilogramos, ¿a qué nos referimos? Longitud. O sea, tú tienes 25 kilogramos de longitud. No. ¿A qué nos referimos? ¿Masa? Muy bien, ¿nos referimos a qué? A la masa. 3 segundos. Tiempo. Tiempo, muy bien. Tiempo. Perfecto, chicos. ¿Ya? Perfecto. Esto es más sustancial que esto. Esto indica la cantidad de medida. Bueno, la cantidad son estas, ¿no? No es muy complicado. Coloquen su respectiva unidad de medida en los siguientes casos. Longitud, 5 ¿qué? Metros. Metros. Le coloco la letra M. Masa, 25 Kilogramos. kilogramos. Muy bien. Tiempo, 36 ¿qué? Segundos. Segundos. Ya está. Segundos. Estamos colocando sus respectivas unidades. Dice, Kelvin. la unidad fundamental de la temperatura, ¿cuál es? Kelvin. Muy bien. ¿Cuál sería? Los Kelvin. Kelvin, chicos, ¿ya? Los Kelvin. La unidad fundamental de la cantidad de sustancia, ¿cuál era? Mol. Muy bien. El mol. En las unidades base, ¿cuántos reciben el nombres de científicos? 2. 5. Exacto, 2. ¿Te acuerdas que habían 2 que se escribían con mayúscula? ¿Recuerdas o no recuerdas? Habían 2 que se escribían con mayúscula. Ampario y Inclusive. Muy bien. Kelvin. Kelvin. ¿Por qué? Porque eran nombres de qué? Nombres de científicos. ¿Cuál de las unidades base siguientes es el nombre de un científico? Lo acabas de decir. Kelvin. Kelvin. Como te das cuenta, no es muy complicada la ficha. Alternativas múltiples. No sé si dejártelo como tarea. Yo creo que sí. Te lo voy a dejar como tarea. A ver, voy a hacer la número 1 y ya ustedes hacen las demás. ¿Ya, chicos? ¿Qué magnitud física no es fundamental en el sistema internacional? Longitud, peso, temperatura, intensidad de corriente o intensidad luminosa. intensidad luminosa. Intensidad luminosa. ¿Estás seguro? Vamos a ver. Si es cierto, aquí están las 7 unidades base o fundamentales. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad. Temperatura. Estas son las 7 que debe de haber. Pero dice que en una de estas alternativas no corresponde con una de estas 7. Temperatura. ¿Cuál sería? Temperatura. Temperatura sí hay. Profesor, Peso. temperatura. Profesor, El peso. Tiempo. longitud Peso. sí hay. Peso. Exacto. ¿Qué es lo que no hay? Peso. No hay peso. Peso. Muy bien. Lo que no hay, ¿qué cosa es? Peso. Peso, si nosotros buscamos acá, no vamos a encontrar. Peso, no. Porque peso no es una magnitud fundamental, es una magnitud derivada. 2. Él es unidad básica para la masa y en el sistema internacional se representa por Segundos. segundos. Sí. ¿Seguros? No. Vamos a ver acá. Kilogramos. Masa. Kilogramos. Kilogramos. kg. Ya ves. Entonces, aquí que voy a colocar, profesor, el kilogramo. Pero profe, hay doble con la D y la E. D y la E. No hay problema. Y a veces las claves están mal. El kilogramo es unidad básica de la masa. Y en el sistema internacional se representa por el KG.